Hola, buenas tardes, profesor y compañeros. Nuestro equipo está conformado por Absalón Ángeles Juan Enrique y por su servidor Hernández Zúñiga Gabriel. Nosotros les presentaremos el tema de filtración, sedimentación y centrifugación. La filtración es un método de separación en el que las partículas suspendidas en un fluido, ya sea líquido o gas, se separan mecánico o físicamente, usando un medio poroso que retiene las partículas en una forma de base separada que permite el paso de filtración sin sólido. Las partículas sólidas, suspendidas, pueden ser muy finas, de un orden micrómetro, o bastante grandes, muy rígidas o plásticas, esféricas o de forma muy irregular. Agregado a partículas individuales, el producto valioso puede ser filtrado sin sólidos o la torta sólida, aunque a veces se utiliza en otros procesos de separación. En el caso de filtración sólido-líquido, líquido separado se denomina filtrado, efluente, permateo o agua clara. El proceso de filtración es muy semejante al del tamizado, excepto que este último se emplea para separar los materiales sólidos de distinto grosor o tamaño. También la filtración forma parte de los métodos de separación de mezclas y son más utilizados en la vida cotidiana por el ser humano. También es un método muy empleado en diferentes tipos de industrias, por lo que existen distintos artefactos mecánicos que son capaces de llevar a cabo por un variado rango de precisión. Tipo de filtración. En el proceso de filtración se llama residuo a lo que queda en el filtro y filtrado a lo que pasa a través de él. El material filtrante que compone el filtro es fundamental para garantizar que la filtración funcione adecuadamente para algunos objetos. Existen diversos tipos de materiales porosos utilizados como medios filtrantes. Filtrado ordinario. Este es el proceso que se lleva a cabo por membranas o tamices, cuyos poros son iguales o superiores a 1 milímetro. Microfiltración. Este es el tipo de filtración que se realiza con tamices, cuyos poros oscilan entre 0,1 y 10 micrones. La ultrafiltración. Este es el proceso de filtración que retiene moléculas cuyo peso supere los 103 Daltons sobre gramo mol, permitiendo separar proteínas o desinfectar aguas con bacterias. Este tipo de filtración permite filtrar las partículas con diámetro de hasta 0,01 micrón, donde los sólidos de 5 milímetros hasta 0,03 milímetros son separados en flujo tangencial mediante filtración y separados continuamente. Esto sin acumulación sobre el medio de filtrante. ¿Qué son las membranas? En este caso no son el caudal de líquido pasa a través del medio filtrante, sino que existirá salida tanto de un líquido filtrado sin solutos como de una corriente de rechazo más centrada en solutos. Las fuerzas que provocan la filtración puede ser la gravedad o la presión hidrostática sobre la presión o vacío. Esto que si no hay fuerza impulsora de presión o a través del medio filtrante, no hay caudal de filtración, que es la ley de Darcy. La nanofiltración. Este proceso permite retener la membrana filtrante a moléculas sin carga que tengan un peso superior a 200 Daltons sobre gramo mol, y es aplicada en la industria química fundamentalmente para concentrar compuestos orgánicos. Filtración de torta, o comúnmente dicho filtración, donde las partículas del sólido se acumulan sobre el filtro, donde el medio filtrante posee unos poros que nos permiten pasar de partículas sólidas a formarse una torta. Se pretende separar sólidos de fluido y en muchas ocasiones el alimento procede a ser un sedimentador, que es el proceso de filtración por excelencia, donde la torta formada va creciendo y por lo tanto hay que retirarla o eliminarla cada cierto tiempo. Filtración del lecho profundo o medio filtrante, donde se pretende obtener un efluente clarificado sin partículas finas a partir de un alimento con bajo contenido en sólido, con un menor al 0,1% en peso. En este tipo de filtración
Se pretende eliminar sólidos muy finos y muy diluidos mediante una circulación a través de un lencho o un lencho granular con sólidos medios o gruesos. Habitualmente el lencho es de arena y el ejemplo más común es la eliminación de un sólido en suspensión en el tratamiento de agua potable tras la fluctuación y sedimentación. Por lo tanto, no se forma una torta, aunque los lechos tendrán que limpiarse periódicamente mediante una circulación inversa del fluido. Filtración de torta a presión constante. La filtración a presión constante se refiere a un proceso de filtración donde la fuerza impulsora, es decir, la caída de presión a través del medio filtrante, se mantiene constante. Si consideramos la filtración de un líquido newtoniano, esta está libre de partículas. El flujo de líquido a través del filtro se puede explicar por la ley de Darcy. La ley de Darcy describe con base en experimentos de laboratorio las características del movimiento del agua a través de un medio poroso. Este está compuesto por una ecuación que va compuesta de la tasa de filtración volumétrica, la permeabilidad de la ley de Darcy, área de medio filtrante, la caída de presión en el medio filtrante, la viscosidad y el espesor del medio filtrante. Sedimentación. La sedimentación es la operación unitaria que consiste en separar por acción de la gravedad un sólido finamente dividido de un líquido en lo que está suspendido, obteniendo un líquido clarificado y un lodo más o menos espeso, con elevado porcentaje de sólido. También cabe recordar que los sólidos finamente divididos se encuentran habitualmente en disolución, formado por filóculos en grumo. Esta operación unitaria puede llevarse a cabo de forma continua o intermitente. Los sedimentadores industriales operan normalmente en régimen continuo. Sedimentación discontinua analítica. Sedimentación discontinua afectando un cilindro de vidrio. Y bueno, eso lo voy a poner como un ejemplo, ya que como tal no encontré qué decía o qué significaba sedimentación discontinua analítica. Pero en los libros que consulté ponen un ejemplo donde un cilindro de vidrio se dice que para poder observar a través de las paredes del recipiente los cambios que tienen lugar en el seno de la suspensión no puede ser floculenta o incomprensible. Cuando las partículas no forman flóculos, probablemente ocurrirá con tamaños de partículas grandes, superior a 1 milímetro, o floculenta o comprensible cuando las partículas forman flóculos con líquido en su interior. Sedimentación discontinua o teoría de Kinch-Fish. Kinch permite determinar la concentración en un punto conocida la concentración de altura de la probeta iniciales, de manera que esta ofrece una manera de obtener el área unitaria para el dimensionamiento del espesor por medio de una sola única prueba de sedimentación. También por lo cual es esperable que, ya que la concentración o fracción volumétrica de sólidos es constante, la velocidad de concentración en esta fase viene dada por la ecuación. Y bueno, a continuación yo les explicaré cómo está conformada la ecuación, donde está la velocidad de sedimento de los sólidos en una suspensión. También está el uso de la velocidad de caída de un sólido aislado, que puede obtenerse por la ley de Stokes, o la ley de Stokes modificada en la fusión de Reynolds, donde también se toma el valor de 4.65 según Richardson-Zwicky, y respectivamente se usa la fracción volumétrica de sólidos y concentración de sólidos de la suspensión en el instante inicial. Y bueno, seguimos con el tema de centrifugación. La centrifugación realmente no constituye una operación de separación por sí misma, sino que consiste en operación de sedimentación y filtración, en el que la acción de gravedad es acelerada y o sustituida por la acción de la fuerza centrífuga en un eje rotatorio a gran velocidad. En el sistema más frecuente usado en una técnica semicro, tiene sobre la filtración la ventaja de ser más rápida,
La centrifugación es una técnica de separación que se utiliza para aislar o concentrar partículas suspendidas en un líquido, aprovechando la diferente velocidad de desplazamiento según su forma, tamaño o peso, al ser sometidas en una fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga es la que se ejerce sobre un cuerpo cuando éste gira alrededor de un eje. Esta fuerza, cuya magnitud es directamente proporcional a la masa del cuerpo. El radio de giro y la velocidad de giro o angular es perpendicular al eje y tiende a alejar el cuerpo del mismo. La fuerza centrífuga puede acelerar el proceso de sedimentación de partículas que tienen tendencia a hacerlo espontáneamente, densidad superior a la del líquido, o en aquellas que tienden a flotar, densidad inferior o a la del líquido. Tipos de centrifugación. La centrifugación se puede llevar a cabo a escala preparativa o a escala analítica. La primera se utiliza para aislar partículas para su aprovechamiento posterior, y la segunda permite determinar propiedades físicas como la velocidad de la sedimentación o el peso molecular. La centrifugación preparativa es la que se utiliza para separar partículas según la velocidad de sedimentación. La centrifugación diferencial, la masa de centrifugación zonal o la densidad centrifugación isopícnica. En el primer caso se obtiene un líquido sobrenadante y un material al sedimentarlo. En los otros casos las partículas se disminuyen en fracciones de diferentes densidades de un fluido líquido. Centrifugación mediante un gradiente de densidades. Las partículas se pueden preparar en función de la velocidad de sedimentación, centrifugación diferencial, la masa, centrifugación zonal o la densidad, centrifugación isopícnica. La centrifugación solar y la centrifugación isonímica constituyen ejemplos de centrifugación mediante un gradiente de densidades. La ley de Stokes establece que cuando se aplica una fuerza a una partícula en un medio continuo, esta se acelera hasta que alcanza una velocidad a la cual la resistencia a su movimiento igual a la fuerza aplicada, que se basa en tres fuerzas: la fuerza de aceleración, la fuerza de flotación y la fuerza de arrastre. Para el caso de partículas esféricas, el balance anterior puede expresarse como... Y bueno, yo les voy a decir qué es lo que significa cada letra en esta ecuación. La dP es diámetro de la partícula. La pp es la densidad de la partícula. La A es de aceleración. P sobre L es la densidad del líquido. La U es la viscosidad del fluido. Y V es la velocidad terminal de la esfera. dP es el diámetro de la partícula. D sobre P. Y bueno, yo les voy a decir lo que significa cada letra en esta ecuación. La D sobre P es el diámetro de la partícula. La P sobre P es la densidad de la partícula. La A es la de aceleración. La P sobre L es la densidad del líquido. La U es la viscosidad del fluido. Y V sobre infinito es la velocidad terminal de la esfera. Y como conclusión, aquí podemos decir que cada proceso de separación es diferente y cada uno tiene diferentes fundamentos, y aunque se puede pensar que son iguales, eso es erróneo, ya que vimos el porqué de cada uno es diferente. Y bueno, y con esto concluiríamos con nuestra exposición, y muchas gracias por su atención.